Buenas, buenas. Esta es la resolución de la práctica número 6 de procesadores multiciclo. ¿Ok? Lo que vamos a estar haciendo va a ser resolver unos 4 ejercicios que consisten en añadir instrucciones o sea, instrucciones nuevas al procesador RISC-V que hemos estado viendo en clase, ¿cierto? Lo que se nos pide es indicar las modificaciones necesarias a la sección de datos y al microprograma para implementar la siguiente instrucción en un procesador multiciclo, ¿cierto? Intentando siempre minimizar el número de ciclos para su ejecución y el impacto sobre el camino crítico, ¿ok? Esto de momento lo vamos a estar viendo de manera mucho más, quizás no tan normada, no nos vamos a estar preocupando de contar cuántos ciclos estamos recibiendo, sino que simplemente nos vamos a enfocar en buscar que se haga en la menor cantidad de ciclos posible. ¿Ok? Ok, sin necesidad de escribir, esto se desarrolló en determinado ciclo. Recuerde la conmutatividad y asociatividad de la operación aritmética. Ya. Importante, se nos dice que podemos agregar cables y multiplexores, pero no podemos agregar registros, memorias, sumadores u otras unidades funcionales. ¿Ya? Tenemos que indicar nuestras modificaciones directamente en el diagrama y microprograma adjuntos. ¿Ok? Esto último, ¿por qué es importante? Porque muchas veces nosotros al estar definiendo el cómo vamos a estar trabajando, vamos a tener limitantes sobre las cosas que vamos a estar haciendo en paralelo, ¿ya? Y aquí, ¿cuál es el desafío? Es trabajar con lo que tenemos, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con esto, intentando resolver sin encarecer demasiado, ¿no es cierto?, el procesador que estemos diseñando. Entonces, si por ejemplo, si se nos pide hacer unas cuantas multiplicaciones y su solución es agregar y agregar ALUs para hacer las multiplicaciones, su procesador va a ser excesivamente caro y no va a tener ningún sentido diseñarlo, ¿cierto? Entonces aquí la dificultad de estos problemas va a estar siempre en que nuestra instrucción siempre va a tener que buscar hacer cosas en paralelo para optimizarse, ¿okay? Y en eso nos vamos a enfocar ahora. Entonces vamos ahora mismo con la primera instrucción. Que se nos dice, se desea agregar al procesador multiciclo una instrucción de apoyo a la evaluación de polinomios, ¿okay? La instrucción poly, que calcula la expresión x es igual a por x más b, donde x está almacenado en un registro y tanto a como b son valores almacenados en memoria. La instrucción utiliza el formato tipo i, ¿okay? Y su descripción RTL lógica es la siguiente, ¿ya? Es que me voy a tener un poco de nuevo. Es importante quizás entender cómo funciona la RTL. A mí me gusta verlo como que es un lenguaje más, ¿ya? Si están familiarizados con lenguajes de programación, esto no va a ser muy distinto de ver cómo se entiende. De hecho, cosas como el punto y coma son bastante similares. ¿Qué quiero decir con temas como el punto y coma? De que, por ejemplo, aquí nosotros vemos un punto y coma, ¿ya? Eso nos está diciendo que, por ejemplo, si lo viéramos en lenguaje de programación, de que PC es igual a PC más 4, podría estar tranquilamente en la línea de abajo y significar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eh, cosas como eso lo hacen quizás más sencillo de leer, ¿ok? Y de ejemplo tenemos este. Aquí empecemos por la primera parte, ¿no es cierto? Que está aquí, ¿ya? El PC más 4 lo podemos obviar por mientras. Se nos dice que en el registro RD se va a llevar la siguiente operación que está aquí, ¿ya? Entonces vamos a cerrar esta operación de acá, que igual es bastante grande, ¿ya? Es el producto entre lo que sea que esté en la dirección de memoria RS1 más el inmediato extendido más lo que sea que esté en memoria en la dirección rs1 más el inmediato extendido más 4. ¿Ok? Eso es lo que se va a guardar en RD. Una vez lo entendemos así, eh, eh, ya podemos incluso hacer una idea de cómo empezar a resolver. ¿Ok? Para aclarar lo obvio, esto no es más que otra cosa que lo que ya nos dice el enunciado acá arriba. ¿Ok? Solo que esto es una normativa quizá un poquito más descriptiva y que nos puede facilitar las cosas, ¿no es cierto?, para agarrarnos ahora mismo a ir al microcódigo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos a afrontar el ejercicio? ¿Ya? Si bien me imagino pueden existir varios métodos, alguno que otro requerirá de conocer mejor o peor el procesador y pueden tener sus determinadas ventajas, yo considero de que la mejor alternativa de resolución, quizás no la más rápida, es ir inmediatamente a la modificación del microcódigo
sin fijarnos todavía en las limitaciones de hardware que podíamos tener y simplemente preocuparnos de los límites de temporalidad, ¿no es cierto? O sea, no hacer uso en determinados ciclos de cosas que van a existir 1 o 2 ciclos después, ¿cierto? Eh, Considero yo que es una forma bastante fácil de trabajar y que va a permitir ejercitar, ¿no es cierto? Y cada vez ir aumentando la velocidad, ¿ya? Ya después puede llegar el punto en el que ustedes vean esto y digan, eh, no sé, pues por ejemplo, si quiero llamar rápido un dato en memoria y está en la dirección de A, entonces sé que tengo que añadir esto y conectarlo directamente a A, entonces así lo hago esto en un ciclo, ¿ok? Pero esto va a requerir una mayor interiorización del procesador que quizás no tienen ustedes hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, aquí el método de resolución, que totalmente acumulado en ustedes. De hecho, las respuestas pueden depender mucho de cómo trabajen ustedes, pero primero siempre hay que asegurarse de que funcione y luego nosotros nos podríamos poner a optimizar, ¿cierto? Empezar a reducir la cantidad de ciclos. Dicho eso, vamos entonces a ocupar este método que les mencionaba, ya que sería irnos primero al microcódigo. Microcódigo es esto que tenemos acá, ¿ya? ¿Es importante sabérselo de memoria o algo así? No, porque siempre se los van a entregar, ¿ok? Ahora sí, es importante entenderlo, ¿ya? Es importante entenderlo porque aquí tienen de ejemplo otras instrucciones que ya puede ejecutar el procesador. Esto les puede dar les puede dar pistas de cómo es el funcionamiento del procesador si no se lo saben de memoria, que no tendrían por qué, creo yo, ¿ok? E incluso puede llegar el caso de que si eventualmente en una evaluación a ustedes les pidieran conseguir implementar determinada instrucción en la menor cantidad de ciclos, ustedes estarían muy interesados en quizás poder hacer uso de estas instrucciones que ya están aquí, ¿ya? No sé, pues cosas que siempre les van a ser útiles son, por ejemplo, fetch, ¿ya? Fetch nos hace el PC+4 que ya se nos indica acá arriba y que les aseguro de que va a estar incluido en toda instrucción que se les dé. Entonces siempre vamos a hacer uso de fetch en en nuestro último ciclo, ¿no es cierto? Em, y así como podríamos ocupar alguna de estas otras dependiendo del diseño que estemos haciendo, ¿ok? Entonces, lo primero que queda por plantearse es cómo comenzamos, ¿ya? La parte más sencilla es primero es decirle al procesador que va a existir esta instrucción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros le vamos a poner poly 1. ¿Ya? ¿Por qué poly 1? Porque por temas didácticos es mejor que entiendan que este va a ser el primer ciclo que vamos a estar ejecutando, ¿no es cierto? De la instrucción poly, ¿ya? Entonces, aquí, si bien la instrucción se llama poly, yo voy a poner el nombre de la nomenclatura que yo le ponga a esto de acá, en cómo yo empiezo, ¿ya? Si yo empiezo con poly, entonces puedo poner poly acá, ¿ya? Pero si yo voy a empezar con poly 1, entonces acá esto tiene que ser poly 1, ¿ok? Dicho eso, ya cumplimos con el primer paso y el más sencillo de paso. Vamos entonces a pensar qué es lo que podemos incluir en nuestro primer ciclo, ¿ya? Obviamente, como bien nos decía el enunciado, nosotros tenemos que trabajar con que hay que respetar las reglas de la matemática. Entonces, y también, ¿no es cierto?, implícitamente las de codificación. Entonces nosotros vamos a ir de izquierda a derecha, ¿ok? Y aquí lo primero que podríamos hacer, ¿no es cierto?, es obtener esto de acá, ¿no es cierto?, que nos dice está en memoria, ¿ok? Ahora nosotros no podemos decirle tráeme esto de memoria del tiro, pues ya nosotros tenemos que primero hacer la operación matemática. Entonces eso quedaría con que aluout va a tomar el valor de A más el inmediato extendido, ¿ok? Es tan sencillo como eso, ¿ya? ¿Por qué sé que va al load? Porque acá está el determinado registro, ¿no es cierto? Y ahí va a estar el nodo load, ¿ya? A mí me interesa poder ocuparlo en el siguiente ciclo, entonces por eso yo llego al registro, ¿ok? Y es importante entender eso, ¿ya? Este registro me asegura de que yo lo calculo ahora y voy a poder disponer del resultado que está en el load en el siguiente ciclo. Dicho eso, hay que ver qué más podemos hacer en este ciclo. Nosotros siempre intentando disminuir la cantidad de ciclos, entonces es hacer la mayor cantidad de trabajo en la menor cantidad de ciclos posible. Vamos a ver qué más podemos hacer. Después seguiría por orden hacer esta multiplicación que está acá, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, nosotros quizás ya podríamos ir pensando en traer el RD, ¿ya? RD está por acá, ¿ya?
y no está cerca de la ALU siquiera, ¿no es cierto? Aquí no está por acá, no está por acá, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ir pensando nosotros? Eh, que quizás la mejor opción es moverlo a alguno de estos muxes que ya están aquí, ¿ya? Y dado que RD está aquí, quizá una buena alternativa sería hacerlo mediante A, ¿no es cierto? De que esto pase de aquí a acá y por lo tanto llegue a A, ¿ok? Sé que si bien dije de que una alternativa es hacer primero el microcódigo y después estar mirando el tema del hardware, por temas de explicar por qué sería una buena opción, esto debería quedarnos así después, ¿ok? Esto 0 y esto 1, ¿ok? Ahí lo que estaríamos haciendo es que lo que está en RD puede llegar a pasar por A dependiendo de cómo esté la señal que le enviemos aquí, ¿ya? Y podríamos después a posteriori operarlo, ¿ok? Pero como dije, vamos a hacer las modificaciones después. ¿Ya? Esto es solo para explicarlo. Entonces, si dijimos que vamos a mover RD a, ¿cómo lo expresamos? A va a tomar el valor de lo que sea que esté ahí. Listo. ¿Podemos hacer algo más? A ver, ¿nos conviene trabajar con esto de aquí? No, todavía no, porque podríamos reducirnos bastante. De hecho, eh, ya estamos ocupando la ALU, entonces no podemos hacer nada acá, aquí tampoco. Entonces, de momento creo que habíamos terminado por este ciclo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sigue esto? Go to poly, pongámosle poly 2, ¿cierto? Es bastante obvio, ¿ya? Poly 2, ¿ya? ¿Qué seguiría en Poly 2? ¿Ya? Em, ya deberíamos empezar a seguir trabajando esto que está aquí, ¿cierto? Tenemos que seguir trabajando esto. Ya tenemos esto de acá, esto está listo, ¿ya? Ahora lo que nos falta es conseguir el dato que se va a operar con la multiplicación, ¿ya? Y esto que tenemos que hacer, ya que está en memoria, hay que pedir la memoria, ¿ya? Y como pedimos el dato memoria, vamos a decir que esto se va a quedar en data, lo que esté en la memoria es la dirección alu out, ¿ya? ¿Por qué a data? ¿Ya? Porque si vamos acá, ¿no es cierto? Vemos aquí está nuestro registro de memoria, ¿ya? Quizás, perdón, aquí está nuestra memoria, ¿ya? Nosotros vamos y pedimos como queramos, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener el cuidado de poder manejar los buses bien. ¿Por qué va data? ¿Ya? Porque aquí tenemos el registro en el que va a estar saliendo la data que se esté leyendo, ¿ok? La info que se esté leyendo va a pasar primero por este bus y después va a quedar en este registro. Y como nosotros vamos a hacer uso de esto en el ciclo posterior, entonces nosotros tenemos que afirmarnos del nodo data, ¿ok? Tenemos entonces ya tenemos esto de aquí, esto lo tendríamos cubierto, ¿ya? ¿Qué más podríamos hacer ahora? ¿Ya? Ir adelantando pega. Tenemos la ALU despejada. Si nosotros ya, por ejemplo, ya teníamos eh, lo de RC1 más el inmediato extendido, quizás podríamos ir ahora sí adelantando esto de acá, ¿ya? Nosotros ya tenemos esto de aquí, entonces ahora podríamos irle sumando esto, ¿cierto? Pero ahorrando un ciclo, ¿ya? Entonces eso diría que ALU out ahora va a tener el valor, un poquito, ahora va a tener el valor de ALU más 4. ¿Ya? Y esto, go to poly 3. ¿No es cierto? Vamos entonces ahora viendo poly 3. En poly 3 nosotros ya deberíamos estar resolviendo nuestra multiplicación, ¿ya? Entonces, ¿dónde está eh, nuestro hardware que nos permite hacer multiplicaciones? Bueno, es la ALU, ¿ya? Si revisan la diapositiva, ustedes van a encontrar ahí las operaciones que son capaces de realizar, ¿ya? Si no recuerdo, son suma, resta, multiplicación y un desplazamiento a la izquierda, si no la recuerdo, ¿ok? Entonces, esas son las operaciones con las que podemos estar trabajando para resolver.
Dicho eso, entonces nosotros sabemos de que el resultado de la ALU va a estar en ALU out. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a estar operando? Va a ser data, ¿ya? Que aquí estaba lo de memoria, por ENA, ¿no es cierto? Que lo trajimos aquí. ¿Ya? Estamos operando data y estamos operando A. ¿Qué más podemos estar haciendo acá? Eh, Podríamos quizás... pues mira, nosotros ya habíamos conseguido que allout tuviera el valor de, ¿cómo se llama? Del RC1 más el IMM extendido, ¿no es cierto? Más 4, ¿ya? ¿Eso qué nos dice? Nosotros también teníamos que traer esto de memoria. Entonces podríamos aprovechar ahora de traer eso a memoria, ya que estamos desocupando data. Podemos entonces traer esto para acá. Perdón, le llamamos a data, que va a tener m alu out. ¿Ok? Y ya con eso no podemos hacer mucho más ahora. Entonces go to poly 4. ¿Ok? Vámonos entonces poly 4. Aquí ya, ¿qué tenemos? Tenemos en allout el resultado de esto de aquí. Tenemos el resultado de esto de acá. Todo esto está resuelto. Entonces, pongámosle un tick ahí. Esto está resuelto. Entonces nos falta ahora sumarle esta parte de acá. ¿Ok? Entonces vamos a tener que utilizar la ALU para eso. ¿Ya? ¿Cómo le hacemos? Ya nosotros teníamos que el resultado de esta operación de acá está en allout y lo que trajimos de memoria recién está en data. Entonces sería que allout a tomar el valor de data, ¿cierto? Más allout. ¿Sí? ¿Ok? Y eso estaríamos, ¿ya? No podríamos hacer nada en este ciclo porque no hay nada más que tengamos que hacer en este ciclo, ¿no es cierto? Y eso nos queda llevar a guardar y eso necesariamente lo tenemos que hacer en el ciclo posterior, ¿no es cierto? Entonces, podría ser de que esto vaya a un poly 5, ¿no es cierto? En el que tengamos, ¿no es cierto?, de que se va a RD, acá, se va a lo que esté en alu out, ¿cierto? Podríamos hacerlo así. ¿Qué es lo que pasa? De que esto de aquí es exactamente igual a lo que está acá, ¿ya? Entonces, como les dije, siempre en un espíritu de buscar que esto se ejecute en la menor cantidad de ciclos posibles, de ser lo más eficientes que podamos, no hagamos esto, ¿ya? Simplemente le decimos, en vez de irte a go to poly 5, en vez de decirle go to poly 5, entonces nos vamos a alu WB, ¿ya? Y están preguntando, así agarrándose las mechas, pero ¿qué hacemos entonces con el PC más 4 que nos falta esto? ¿Qué pasa esto de acá? Es que encima si miramos acá en AluW, este también se da fetch, entonces este ya hace el PC más 4, ¿ya? E incluso si nosotros hubiéramos hecho poly 5 y escribimos acá lo que correspondía, nosotros también hubiéramos hecho go to fetch, ¿no es cierto? Porque ¿para qué escribir de nuevo esa instrucción y hacerla ahí si sabemos que está ahí, ¿cierto? Entonces, eh, ahí estaríamos resuelto en esto, en 4 líneas, entonces es bastante probable que no tengamos que reducir nada, que no tengamos que simplificar nada, ¿ok? Entonces, vamos entonces a revisar las modificaciones que tendríamos que hacer en hardware, ¿ok? ¿Qué tendríamos que estar metiendo? Primero, leamos esto. Eh, Acá nosotros vamos a estar, por ejemplo, operando con el mismo allout. Ya fue el primero que me saltó a la vista. Estamos operando data más allout. ¿Ya? Esto va a requerir al tiro de que revisemos cuáles son nuestras entradas al álbum. ¿Ya? Y vemos aquí de que aquí no hay ningún data, aquí no hay ningún data, así como tampoco hay ningún allout. ¿Ya? Allout está por acá y data está por aquí, es este cable de acá. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Cambiamos de procesador? No. Añadimos esto de acá y esto de acá. Disculpen, yo no, el dibujo no es lo mío.
Y por comodidad tiramos este cable acá, ¿no es cierto? Este es 1.1 y este va a ser 1.1 también. Y ALU Resolve, o sea, ALU Out, perdón. Tiramos por aquí, ¿ya? Y tendríamos eso resuelto. Y, ya. A ver, para sumar data masada estaría cubierto. Traer de memoria al out, para eso no necesitamos añadir nada aquí porque esto de aquí ya tiene de entrada al out, ¿no es cierto? Que va a terminar pasando por acá y por traer la memoria, no hay problema con eso. Eh, Acá data de out tampoco y al out más 4 ya lo resolvimos. Eh, tu, 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 tu. Esto de acá, ¿ya? El A, ¿no es cierto? De que lo llevamos el registro RD, lo llevamos a, ya. Si bien podría alguno pensar de que tiene que hacer esto necesariamente, añadir un multiplexor por ahí muy fondeado como esto, ¿ya? Hay otra forma más práctica, ¿ya? De que esto al final, ya que se va a estar sumando un ciclo dentro de todo, ¿cómo se llama? Nosotros metemos el multiplexor acá, ¿cierto? Y tomamos del cable de RD, ¿ya? ¿No es cierto? Y este queda como 0 y este queda como 1, ¿ya? Y a todo esto tendríamos que ponerle, ¿no es cierto?, una nueva señal que aparece para controlarlo y todo eso, ¿ya? Ahí ustedes inventan una nueva señal de control, no sé, si quieren, le ponen determinado nombre, no sé, el nombre de su polola, el que quieran, ahí ustedes le agregan la señal de control. Aunque dentro de todo tampoco es señal de un diseño incorrecto si es que no ponen la señal de control. Ahora lo que nos interesa es modificar el datapad, no la unidad de control, pero sería el diseño más correcto el que ustedes pongan aquí de que esto va a tener un cablecito a, no sé, pongámosle ARD1, ¿ya? Por inventar un nombre, ¿ok? ¿Ya? Pero yo prefiero dejarlo así por limpieza. Entonces, viendo que nosotros, nuestro microcódigo resuelve el problema, ¿no es cierto? Porque lo fuimos analizando de manera lógica mientras lo escribíamos, y al momento de releerlo, vimos que ya tenemos las modificaciones necesarias para que funcione. Entonces, ya tendríamos lo que se nos pide, tenemos las modificaciones necesarias al hardware, sí, están acá, y tenemos las modificaciones al microcódigo, sí, están acá. Entonces, ya con eso podemos decir que habríamos resuelto el primer ejercicio, ¿ok? Vamos entonces ahora con el segundo. ¿Ok? ¿Qué nos dice entonces el ejercicio B? ¿Ya? Se propone agregar la instrucción addst al procesador multiciclo que hemos visto en clase. ¿Ok? La instrucción utiliza el formato I, la instrucción suma dos elementos contiguos en un stack de memoria, ¿okay? Cuyo tope está apuntado por el registro RC1. ¿Okay? Y guarda el resultado de memoria de vuelta en el tope del stack. Ya. También actualiza el valor del tope del stack. ¿Ya? Este igual está más o menos complicado, ¿ok? Pero hay que estudiarlo. Bueno, acá tenemos la descripción RTL, ¿no es cierto? Que básicamente nos está diciendo naturalmente lo mismo que está acá arriba, solo que puede ser algo más fácil de visualizar, por lo menos. Creo yo que puede ser así, que entender lo que está acá arriba. Nos está diciendo de que en la parte de memoria RC1 más 4, ¿ya? MRC1 más 4 se va a estar guardando la suma de lo que esté en memoria en la dirección RC1 más lo que esté en memoria en la dirección RC1 más 4, o sea, el que está contigua. ¿Okay? Y que después de eso tenemos que dejar en RC1 actualizarlo, ¿no es cierto?, para que sea RC1 más 4, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo así, tal cual, de forma más directa. ¿Ok? Vamos a seguir la misma estrategia que para el ejercicio anterior, entonces vamos a comenzar por acá, ¿ya? Y empezamos modificando esto de aquí, y ya sabemos a llamar ADD-ST1, ¿ya? Y vamos a comenzar con ADD-ST1, ¿ya? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que traer? ¿No es cierto? Vamos aquí a mirar el enunciado de nuevo por si acaso, ¿ya? Y estos son los operandos que vamos a tener aquí. Ya, primero está esto de acá y después está esto de acá. ¿Ya? Está RS1, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es traer esto de memoria, ya aprovechándolo. Y también quizás podríamos sumar esto de acá, lo que está dentro de memoria, lo que está dentro de esto, para después llamar a memoria. ¿Okay? Eso podríamos hacer en el primer ciclo. Entonces vamos. Ya, como dijimos, si traemos algo de memoria, nos queda en data. Va a quedar lo que esté en A. Ya, mira, vuelvo a recalcar por si acaso, aquí nos están diciendo de que A,
de que RC1 está en A, entonces por eso lo llamamos así. Ahí dijimos que iba a ser la suma también, allo out, entonces aquí sería A más 4, ¿cierto? Bueno, qué fea la fecha. Ahí sí. ¿Ya? Ya que tenemos ocupado el ALU, ya que tenemos ocupado el data, vamos al tiro a, ¿no es cierto? ADDST 2, la venganza. Entonces en ADDST2, ¿qué podríamos estar haciendo? Bueno, dijimos que hicimos el logout para traer después ese dato de memoria, ¿no es cierto? Para operarlo. Entonces, como no somos mentirosos, vamos a hacer esto de acá, data de m alu out. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer? Eh, a ver, aquí hay que empezar a cuidar la temporalidad. Por eso dije que esto puede ser algo más complicado. Eh, Nosotros vamos a tener que cuidar qué es lo que dejamos en los registros aquí para no perderlo, ¿ya? Teníamos una limitante acá bien importante, básicamente es que tenemos este registro y este registro, ¿ya? Estas son las cosas con las que nos vamos a poder estar moviendo para las cosas que ocupemos el ciclo anterior, ¿ya? Y estas se pueden estar sobreescribiendo, nosotros les vamos a estar sobreescribiendo, entonces la idea es preguntarse cómo almacenamos determinados datos que vamos a ocupar a posteriori, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo, a mí se me ocurre que es buena idea pasar a lo que tenemos en data, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ahora en data, por ejemplo, tenemos lo que estaba en la dirección A, ya la memoria que está, o sea, lo que estaba en la dirección de memoria A, eso tenemos en data ahora, ¿ya? Entonces después para operarlo, nosotros podríamos simplemente operarlo con data, ¿no es cierto? Porque era una suma de las cosas que está acá, entonces esto podría resumirse en un data, ¿cierto? Que va a ser el que está trayéndose primero, más A, ¿ya? Y así no perdemos el dato que acabamos de traer. Ya, si no vamos a estar ahí en ciclos y ciclos que traigo uno, se pierde, y traigo otro, se pierde. Entonces tenemos que buscar dónde guardarlo. ¿Ok? Y de guardarlo en A es bastante razonable porque después simplemente, ¿cómo se llama? No lo vamos a estar utilizando más. ¿Ya? Y ustedes me dirán, oye, pero si aquí sale que después hay que llevarlo a RC1 y toda la cuestión, vamos a ver cómo resolvemos eso. ¿Ya? Calma, calma. Entonces, vámonos entonces con eso. Tenemos aquí, bueno, ya nos vamos a DDS3. Ok. Listo. Vamos entonces, acá como les dije, entonces a lo out. Hacemos la suma de A más data. Ok. ¿Qué más podemos hacer acá? ¿Qué más podríamos hacer acá? Quizás lo que obtuvimos en allo out, ahora pasarlo a A. Ahí estaría. ¿Ya? Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué? Eh, es básicamente porque un dato que nos interesa guardar es este de aquí. ¿Ok? ¿Ya? Entonces nosotros en allout todavía estábamos guardando lo que era A más 4, ¿ya? Lo que era RS1 más 4, ¿ya? Acá no lo hemos modificado, no hicimos ninguna suma porque no hacía falta, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es lo que nos permite? De que el siguiente ciclo, allout, tenga el valor, ¿no es cierto?, de RS1 más 4, ¿ya? Y ahora que vamos a estar desocupando A porque ya lo ocupamos aquí, entonces ahora le vamos a decir, oye, guárdame el tiro en allout, guárdame el tiro en A, lo que estaba en allout, así no lo calculo de nuevo y puedo volver a hacer alguna operación aritmética porque al mantener guardado ese valor de A más 4 en allout me estoy impidiendo de poder hacer cualquier operación aritmética, entonces hay que tener ese cuidado. ¿Ok?
Eh, bueno, con eso ya deberíamos pasar al siguiente, ADST4, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Ya? Vamos a empezar a guardar las cosas, ¿ya? Porque nosotros ya hicimos esta operación que está acá. O sea, esto que está aquí ya está listo. Ahora tenemos que guardarlo acá, ¿ya? Y quiera MRC1 y quiera RC1 más 4, va. Ahora está en app. ¿Ves? Todo pasa por el. Entonces aquí out eh, va a ser el que estemos guardando acá. ¿Ya? Entonces lo que obtuvimos aquí, la suma de esas cosas de ahí arriba, se va a estar guardando en memoria en la dirección de RC1 más 4. ¿Ya? ¿Terminamos? No, todavía no, porque todavía nos falta esta cosita de acá. ¿Ya? Eh, entonces tú dirás, oye, pero ya perdiste el valor de RC1. ¿Cómo le vais a hacer? Es que aquí no es necesario, ¿ya? Porque yo lo que tengo calculado es este valor, ¿ya? Y esto yo siempre lo voy a poder llamar porque está aquí en la instrucción. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, le voy a decir, oye, acuérdate que RC1 ahora va a ser A, que es lo mismo que RC1 más 4, ¿ya? Entonces, creo que estaríamos. Acá empecemos a revisar si no hay nada que nos podamos ahorrar. A ver, esto se fue a lo otro, se fue MA. Ya, no es lo mismo, por si acaso, no es lo mismo que guardar en RD. Entonces no podemos ocupar eso de acá. Escribir en RC1, no hay ninguna instrucción que haga eso. Ya, entonces, nada que hacerle. Go to fetch. Ya. Y acá me faltó el go to. No me dijeron nada, cabros. Ok. ¿Ya? Entonces empezamos a revisar qué modificaciones tendríamos que hacer. ¿Ya? Eh, ¿Puede allow darse en memoria? Eh, sí, ya sí puede llegar a memoria, ¿ok? Pero hay que, ¿cómo se llama? Tener cuidado con otra cosa que acá, que es lo de la memoria de A, ¿ya? Después lo vamos a revisar más adelante cuando corresponda. Y lo de RS1 para llegar a tampoco, ya no supone nada. Ahora sí, que tenemos que allout es el resultado de a más data, ¿ya? Bien vimos en el ejercicio anterior, ¿no es cierto?, de que nosotros no tenemos formas de sumar data de manera directa, entonces estamos obligados a añadir aquí esa conexión a data, ¿ok? Y aquí también tenemos de que allout se está guardando en A, ¿ya? Y aquí me van a perdonar los fanáticos del dibujo porque esto es un multiplexor, ¿ok? Y uno de 3 entradas más encima, entonces tendría que ser un poquito más grande. Ya van a ver por qué de 3 entradas. ¿Ya? De nuevo, disculpando lo feo, para que se entienda nomás. Acá nosotros vamos a poder estar diciendo, perdón, el de acá, perdón, de que se está guardando, de que allout puede pasar a ser A, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hacemos antes del registro? Porque queremos ocupar el registro, justamente, ¿ya? Entonces no podemos ponerlo acá en el registro, ¿ya? Sería, no tiene ningún sentido, ¿ya? Cuando nosotros queremos cambiar el valor del registro y que A tome ese valor, tenemos que poner notas del registro y el diseño es muy chiquitito para ponerlo ahí, pero eh, hay que hacerlo, ¿ya? Debe colocarse ahí, por más que parezca que no quede espacio, ¿ya? Vamos arriba. Leer memoria de allout se puede hacer, sí, como ya dijimos, acá está allout y después se puede leer por acá, entonces no hay ningún problema. ¿Qué más? Esa data tampoco, ya, que eso pasa al tiro. Data AA, ya, mira, no me he equivocado mucho antes. ¿Ya? Entonces este bus que estaba aquí, ahora llega acá. Entonces aquí tenemos un MUX de 3 entradas, ¿ya? ¿No es cierto? Para, de repente va a poder elegir cuando allout va a tomar el registro acá,
cuando RD1, o sea, lo que venga de RC1 va a estar aquí, y después cuando tome el valor de data también, ¿ya? Y ahí estarían estos dos resueltos. Más arriba, para leer data, de que va a tomar el valor de MA, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, para que esto sea válido? ¿Ya? Podríamos sumar A más 0, ¿ya? Y que tome el valor de ALUOUT, y así podríamos hacerlo. ¿Qué es lo que pasa si hacemos eso? De que, pucha, tendríamos que sumar otro ciclo acá. Entonces hacer que ALUOUT tome el valor de A más 0, ¿ya? Y acá ya no sería ALUOUT, sino que sería, o sea, ya no sería A, sino que sería ALUOUT, lo que estaría aquí, ¿ya? Y esto go to addst1, ¿ya? O mejor aún, le decimos, maestro, no se preocupe, usted tiene carretera directa, y de nuevo vamos a hacer esta cosa increíblemente fea, pero ahora A tiene un camino directo acá, a esta salida, entonces puede llegar acá, ¿ya? ¿Qué pasa con que puede llegar acá? Es que entonces no necesitamos llegar a ALUOUT para poder sacar un dato de memoria. Entonces podemos eliminar esto que habíamos escrito acá y quedarnos con lo que habíamos hecho. Maravilloso. Y aquí ALUOUT para sumar a más 4, nos vemos aquí que tenemos 4 y vemos aquí que tenemos A, entonces no hay nada más que hacer. Y estaríamos terminados, porque tenemos entonces nuestro microcódigo y tenemos también nuestras modificaciones al hub, ¿ya? ¿Podrían resolverlo de manera distinta? Sí, ¿ya? No estoy del todo seguro si esta resolución es óptima en una de esas. ¿Hay algún ciclo más que se pueda resolver? Yo diría que no, yo diría que no. Pero si por ejemplo a ustedes no se les llega a ocurrir que pueden hacer esto de acá, ¿ya? Puede ser que le queden en, no sé, pues que lleguen hasta A de 5, 6 y así, ¿ya? Pero es mejor llegar a eso que no poder resolver el problema, ¿cierto? Así como un dato. Vámonos ahora entonces al ejercicio C, ¿ya? Un ejercicio tipo certamen. Y el ejercicio dice: se desea agregar una nueva instrucción al procesador multiciclo, utilizada para sumar los valores almacenados en una lista encadenada. La instrucción utiliza el formato de instrucción SafeWord y suma al registro RD el valor almacenado en memoria apuntado por el registro RC1 más la constante inmediata extendida en signo, o sea, el IMMEXTEND. Además, almacena en el registro RC1 el valor en memoria apuntado por el registro RC1 más la constante inmediata. Ok, ya nos vamos redando. Más 4. La instrucción utiliza el mismo formato de la instrucción SafeWord, pero con un código de operación distinto. Ok. Y nos da la descripción RTL, que yo creo va a ser bastante más útil para entender lo que se nos está planteando en el problema. Bueno, básicamente se nos está diciendo de que en RD vamos a guardar. ¿Qué vamos a guardar en RD? Esto de acá. ¿Ya? Va a estar guardando lo que está en RD más lo que esté en memoria de la dirección RC1 más el inmediato extendido. ¿Ok? Después vamos a actualizar el valor de RC1 con lo que sea que esté en memoria en la dirección de RC1 más el inmediato extendido más 4. Y ahí después cambio de instrucción. Ok. Bueno, entonces, siguiendo misma lógica de la resolución anteriores, entonces acá vamos a estar colocando, ¿no es cierto? ADDL1, bueno, revés, sí, revés, corchete, ya, y nos vamos acá. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Bueno, aprovechar la luz, ¿ya? Aprovechar la ALU, en este caso, como tenemos que hacer esto de acá primero, significaría de que resolvamos esta suma, ¿ya? RC1 máximo extendido, como siempre, RC1 se encuentra en A, entonces sería tan sencillo como decirle que en ALUOUT vamos a tomar el valor de A más IM. ¿Ok? ¿Qué más podríamos hacer?
aquí. Deberíamos aprovechar de traernos RD para operarlo, ¿cierto? Como bien había dicho en la resolución de problemas anteriores, el RD no podemos ocuparlo como un operando al tiro, ¿ya? Entonces tenemos que pensar la forma de traerlo. En este caso debemos analizar si no es conveniente, por ejemplo, reemplazarlo por A, ¿ya? Y pensemos, ¿ya? A tiene RC1, ¿ok? Vamos a ocupar RC1 alguna vez más durante todo el ejercicio de manera sola, así, de manera individual. Acá va a estar RC1 más el extendido, entonces incluso nos conviene más que después tenga el valor de esto completo, aquí tenga el valor de RC1. Y no hay ninguna otra parte más de que se ocupe RC1. Y ya sabemos por qué no es necesario guardarlo para esto. Entonces, eh, podemos reemplazarlo por A. Podemos reemplazarlo por A. Vamos entonces con lo que sea que esté en el registro de RD va a pasar a A, ¿ya? Ya teniendo ocupado la ALU y teniendo ocupado el tema de los registros, no hay nada que podamos traer de memoria ahora mismo. No, porque esto tiene que... bueno, ya estamos... No tenemos calculado esto de acá, entonces no podemos traerlo de memoria. No, terminamos. Terminamos por este ciclo. Goto ADDL2. Entonces, en ADDL2, ¿qué vamos a hacer? Obtener resultados. Obtener resultados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar lo que obtuvimos en ALUOUT más 4. ¿Por qué? Porque, como bien dije antes, ahora ya vamos a tener libre, después de dejar esta parte, vamos a tener libre la ALU para operar cosas como esto de acá. Y ya sabemos que esto ya vale ALUOUT, entonces simplemente sería ALU más 4. ¿Ok? Y ya estaríamos obteniendo eso. Y luego lo llamaríamos a memoria en el ciclo posterior. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué más podemos hacer ahora? Por ejemplo, acá, ahora tenemos que traer de memoria esto, ¿cierto? Tenemos que traer de memoria la operación que habíamos calculado aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo traemos? Como recordarán de ejercicios anteriores, lo llevamos a data, lo que sea que esté en memoria, la dirección alu out. ¿Ya? Y esto ya sería, ya estamos ocupando el alu, estamos trayendo memoria, entonces directito a goto addl3. ¿Ya? Vámonos a addl3. ¿Qué hacemos acá? ¿Ya? Bueno, primero revisemos qué es lo que ya hemos hecho. Ya tenemos esto de memoria. ¿Ya? Esto lo tenemos de memoria. Podríamos sumarlos con el IMMExtend. Perdón, estoy leyendo. Esto está incluido, ¿sí? ¿No es cierto? Tenemos este dato, ahora tenemos que sumarlo con este dato. ¿Ok? Entonces, sería ALUOUT, sería el resultado de, por ejemplo, esto que está en A, que es lo que tenemos en A, tenemos el RD, ¿ya? Más lo que tengamos en data, porque en data tenemos el dato traído de memoria, ¿cierto? Entonces sería A más data, ¿ya? ¿Qué más podemos aprovechar de hacer? Bueno, ya que desocupamos el boot data, de hecho, llevamos a data lo que tengamos ahora en allow. Ustedes dirán, oye, pero estáis repitiendo la línea y toda la cuestión. Sí, pero el tema es que, por ejemplo, acá estamos reemplazando el valor que va a tener allow para el siguiente ciclo, para DDL4. Y acá nosotros estamos trayendo en memoria lo que tenía acá este valor. Y este data está obteniendo el valor que habíamos obtenido acá. Entonces, es la misma línea, se está escribiendo lo mismo, pero estamos haciendo cosas bastante distintas. Estamos haciendo partes distintas de nuestro código. ¿Ok? Voy a quitar eso. Traemos eso entonces. Estamos ocupando la ALU, estamos ocupando el data, entonces ya vámonos a la casa. ADDL4. Entonces en ADDL4, ¿qué vamos a decir? De que, por ejemplo, ya, ¿qué nos iría quedando? ¿Qué nos iría quedando?
Bueno, esto está resuelto. ¿Ya? Esto está resuelto, entonces nos queda llevarlo a RD. ¿Ya? Y esto de acá ya lo trajimos a memoria. Entonces también deberíamos llevarlo. ¿Ya? Eh, entonces vamos a hacer, por ejemplo, ya primero lo de R. Vamos a llevarlo a RD. Vamos a llevar lo que esté en AluOut. ¿Ok? ¿Ya? Eh, Ahora nos vamos, tendríamos que irnos a Auto ADDL 5. ADDL 5. ¿Ya? ¿Para qué? Para terminar esto de acá. Ya nos faltaba llevarlo a RC1. Entonces, como ya estábamos escribiendo acá, eh, teníamos que darnos un ciclo. Entonces, RS1 va a tomar el valor de lo que está en data. ¿Ya? O sea, lo que habíamos conseguido acá, ahora se va a ir a RS1. ¿Ya? Y esto lo ponemos aquí, ya que nos vamos a fetch. Go to fetch. Ok. Y empezamos a revisar entonces qué modificaciones tendríamos que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros queríamos ver primero, eh, estando acá, por ejemplo, que nosotros queríamos, eh, acá estamos ya operando con, a ver, I más mextend, ya eso no se necesita hacer modificaciones, llevar RDA, sí, esta creo que la habíamos hecho antes ya también, entonces sería aquí. Eh, Vamos por acá a load más 4, entonces tenemos que ser capaz de llevar a load a alguno de los operandos. ¿Ya? ¿Sería necesario llevarlo acá? No, porque ahora no nos interesa llevarlo del registro anterior, sino que vamos a estar simplemente el resultado de este registro. ¿Ya? Como no vamos a estar haciendo ninguna operación, ahora mismo podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces va a ser llevar esto de acá a esto de aquí. ¿Ok? Tendríamos eso. ¿Ya? Lo que está en memoria de allout, llevarlo a data tampoco. Allout a más data. Bueno, ya sabemos que siempre que se está sumando algo con data, le dejamos este espacio reservado casi que para él. Eh, Data, o sea, lo de MLOut, no necesitamos. Allout a RRD, no se necesita nada, ¿ya? Y RS, lo de escribirlo de data a RC1. Y entonces, en específico, en este caso, necesitaría esto de acá. ¿Ya? Y a ver cómo tiro el cable sin que choquen. Aquí. ¿Ya? Eh, 0, en este caso. ¿Ya? Eh, y creo que estaríamos con las modificaciones. A ver, porque podría resultar bien esto de acá. Sí, sí, sí. Esto de aquí también. Ya. Sí. Ahí deberíamos estar con las modificaciones. ¿Ok? O sea, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestras modificaciones al microcódigo. eh, Están en 5, pero como no podemos escribir dos veces al mismo tiempo, ya no es el caso en este procesador, no podemos juntar estas dos de acá, pero pasan qué cosas, ¿no? Y acá arribita ya tenemos las modificaciones listas, ¿no es cierto? Todas las instrucciones que escribimos se pueden ejecutar, entonces también estaríamos listos acá. Y nos vamos ya al último ejercicio. Vamos entonces con el último ejercicio y lo que se nos pide es agregar una instrucción al procesador multiciclo utilizada para verificar si dos píxeles horizontalmente adyacentes en una imagen supera un umbral determinado. Ya lo voy a estar comparando. La instrucción utiliza el formato de la instrucción load word y calcula la diferencia entre una palabra 32 bits almacenada en memoria en la dirección apuntada por el registro RC1 más 4
y el valor almacenado en dirección apuntado por RC1. La instrucción suma esta diferencia al valor de la constante incluida en la instrucción, ¿ok? Y almacena el resultado en la dirección apuntada por RC1. Adicionalmente, la instrucción incrementa el valor del registro RC1 en 4. La instrucción utiliza el mismo formato de los Word, ya lo hemos dicho, pero con un código de operación distinto. Y la descripción RT de la instrucción es la siguiente. Básicamente, nos están diciendo de que en memoria, en la dirección de RC1, vamos a estar guardando esta operación de acá. ¿Ya? Vamos a estar sumando, lo que sea que esté en memoria en la dirección RC1 más 4, menos, lo que sea que esté eh, en memoria de la dirección de RC1. ¿Ya? A eso le vamos a sumar, o sea, el resultado de esta operación de acá, le estaríamos sumando el extendido. ¿Ok? Para luego, ¿no es cierto?, actualizar el valor de RC1, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, cambiar de instrucción. Vamos entonces a hacer las modificaciones correspondientes siguiendo la misma metodología que hemos hecho para los ejercicios anteriores. ¿Ya? Vamos entonces a colocar pedif1, ¿ya? Y corchete, paréntesis. ¿Ya? Vamos entonces con pedif. Pedif1, en este caso, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, si miramos, ¿no es cierto?, teníamos que resolver esto de aquí. Podríamos resolver esta operación de acá, ¿no es cierto?, ocupar la ALU al tiro en eso. ¿Ya? Entonces tenemos a out va a tomar el valor de A más 4. ¿Ok? ¿Qué más podríamos hacer por mientras? RC1 lo tenemos, entonces podría aprovechar de pedírselo al tiro a memoria para después operarlo. Entonces, data va a tomar el valor de lo que esté en memoria en A. ¿Ok? Estamos ocupando el ALU, estamos ocupando memoria. Vámonos al siguiente. Pedif 2. Vamos a pedif 2. ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno, en data tenemos esto de acá. Y también tenemos aquí en RC1 más 4. ¿Ok? Bien decía que entonces, por ejemplo, comenzamos quizá ocupando la ALU. En este caso, cosas que podríamos hacer, ya tenemos este y y el y este lo tenemos siempre. Entonces, podríamos quizás hacer eso, tirar ALU out, va a ser igual a data más im extra. ¿Ok? ¿Qué más se podría hacer acá? Por ejemplo, ya que tenemos ALU out aquí, deberíamos llamarlo a memoria. ¿Ya? Entonces, tenemos data m de ALU out. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer ahora? A ver, hay una cosa que se puede hacer, ya, pero esto es a consideración de que no lo vamos a estar ocupando más de aquí en adelante, o bueno, un poco sí, ¿ya? Pero es esto, ¿ya? Perdón, RS1 ¿por qué lo hacemos ahora? ¿Ya? Porque a nosotros se nos pide actualizar el valor de RC1, ¿no es cierto? Se nos pide que tenga el valor de RC1 más 4, ¿ya? Y si nos ponemos a pensar,
vamos a perder rapidísimo el valor que tenemos ahora guardado en AluOut. Entonces, si queremos cambiar el valor de RC1, es ahora el momento, ¿ya? Y recuerden que esto sigue ejecutándose en el mismo ciclo, por más que yo lo haya escrito abajo, ¿ya? Así que simplemente cuidado con eso, ¿ya? Y go to PDIF3. Entonces vamos con PDIF3. ¿Qué podemos hacer en PDIF3? A ver, nos va quedando... Ah, no, ya tenemos... Esto de acá lo tenemos listo. Ya esto está listo. Falta entonces restarlo con esto de acá, pues ya tenemos el dato en memoria. O sea, sería AluOut. Se toma el valor de data menos AluOut. ¿Ok? Y tendríamos esta resolución completamente lista. ¿Ya? Esto también ya lo tendríamos listo. El PC4 ya sabemos que siempre lo mandamos a fetch. Entonces nos quedaría solo resolver esto. ¿Ya? Y como recién obtuvimos el resultado de esto de acá, tenemos que esperar un ciclo más, me temo. ¿Ya? Entonces en PDI F4 llegamos a MA, perdón. Llegamos a MA, lo que tenemos en AluOut, ¿cierto? Que fue el gusto. Y esto go to fetch. Y acá, ¿cierto? Go to PDIF 4. ¿Ya? Habríamos terminado entonces porque ya tenemos también cubierto esto de acá y tenemos que empezar ahora a mirar las modificaciones que tendríamos que hacerle a nuestro procesador, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Para, por ejemplo, para que AluOut tenga A más 4, no necesitamos hacer mayores modificaciones, no necesitamos hacer ninguna modificación. Para que data pueda tomar el valor de MA, ya sabemos que tenemos que hacer esta pequeña modificación de acá, ¿ya? Y que tome el valor de A. Ya, disculpen lo feo de la línea. También después para que AluOut tome el valor de data más el IMExt, aquí tenemos que tener el cuidado de que, por ejemplo, IMExt tiene el valor aquí, o sea, puede ingresar al source B, ¿ok? Aquí está el IMExt, entonces te ingresa al source B. Entonces, ¿qué pasa? De que no como hemos hecho en otras resoluciones, ya no podemos tirarlo para acá, ¿ya? No lo podemos tirar para acá porque no tendríamos cómo sumar el IMExt, tendríamos que tirar el IMExt para acá y después el data aquí. Pero, como eso no tiene ningún sentido, mejor tiramos simplemente el data para acá. ¿Ok? Vamos entonces a seguir revisando. Ya tenemos sumado esto. Y data tome AluOut, eso se puede hacer. AluOut RC1. Esto hay que hacer esto de acá, ¿cierto? 0, 1. Y que tome esto de aquí. ¿Ok? Autopedif ya. Data menos AluOut. Eso ya se puede hacer. ¿O no? No. Todavía no se puede hacer. Pero es fácil de agregar, ¿ya? Y tenemos ahí el AluOut que está saliendo para allá. Y ahora tenemos que llevar AluOut a memoria, ¿ya? Esto sí puede requerir que hagamos otra modificación, que creo que no la hemos visto antes, pero por ejemplo acá está nuestro bloque de memoria, ¿ya? Y aquí está write data, ¿cierto? Aquí está lo que se estaría escribiendo. Si nosotros queremos escribir en un ciclo, ¿ya? Tenemos que ser capaces de llevar AluOut para acá. Entonces vamos a tener que meter un mux acá, ¿ya? Y tirar, ¿cómo se llama? Un cablecito de AluOut hacia acá. ¿Ok? Y con eso habríamos terminado esto. Ya quedó en 4 líneas, o sea que probablemente esté perfectamente optimizado. Y tenemos nuestras modificaciones al hardware, cosa de que pueda correr todo lo que hemos modificado. ¿Ok? Entonces, resumiendo las cosas que hemos resuelto.
Bueno, importante, como les decía, siempre primero intentar aprender a leer bien lo que son los RTL, ya como les dije, de repente escribirlo con palabras puede ser bastante difícil. Entonces, para eso está el RTL, y la recomendación es que aprendan a leer bien el RTL para que sea un buen amigo que no los tenga ahí leyendo el enunciado una y otra y otra y otra vez mientras estén dando alguna evaluación, ¿cierto? ¿Ya? Así que importante aprender a leer el RTL. ¿Ok? Aprenderse modificaciones básicas al hardware que se pueden repetir. Como les dije, siempre que nosotros queramos llamar de memoria lo que esté en la dirección A o RC1, eh, siempre vamos a hacer esto, siempre vamos a hacer esta de acá, ¿ya? Siempre que queramos operar con algo auto, con data, van a estar estas o estas de acá, ¿no es cierto? Entonces ya las podemos ir hasta mecanizando, ¿cierto? Esta de acá también, pues siempre que queremos escribir en RC1, va a estar esta de aquí, ¿ya? Y esta de acá, que por ejemplo, que es un caso que tienen que entender cómo funciona bien, de que acá está lo que se estaría grabando en memoria y como queremos hacerlo en un ciclo, tenemos que tirar a load por ahí, ¿ya? Y eso para los casos anteriores, ¿ya? Y en una pequeña pausa me di cuenta de que en uno acá estábamos haciendo lecturas de RC1, y creo que era aquí, ¿ya? Sí. Y no la había puesto de esto de acá, ¿ya? Entonces, antes de que empiecen ahí a preocuparse de los comentarios, me di cuenta tarde, pero me faltaba eso, ¿ya? Así que con esas modificaciones ya estaría resuelta esto. eh, Así que nos estamos viendo, Carlos. Que está muy bien.